Espionaje ruso en la guerra de Ucrania. Inteligencia, contraespionaje, guerra híbrida y mucho más hoy con nuestro amigo Jorge Gómez. Hola a todos, soy Francisco Barzacampa y esto es Velum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a hablar de espías, desde Rusia con amor. Vamos a ver el papel de los espías y de las agencias de espionaje rusos y también, por supuesto, del contraespionaje ucraniano en la guerra de Ucrania. Y veremos cómo la guerra gris, la guerra en la zona gris, en la guerra híbrida, o como queráis llamar a la serie de ataques en la retaguardia de tu enemigo, son una especialidad rusa o más bien algo que los rusos copiaron a otros y están usando también como herramienta de guerra. La famosa doctrina Gerasimov, ¿cuánto tiene de Gerasimov y cuánto tiene de copia y pega? Vamos a verlo con nuestro amigo Jorge Gómez. Como siempre, os recuerdo que si os gusta este programa, deis a me gusta y dejéis un comentario. ¿Por qué? Para llegar a más gente, para que más gente descubra nuestros programas, nuestras historias habladas en el otro canal, en BHM, Velum Artis Historia Militar. Os invito a apoyarnos y empezamos. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí contigo y con tus seguidores. Bueno, yo estoy aquí en la frontera norte con mi amigo vigilándome a caballo y dándome protección. Y vamos a hablar de una frontera, ¿no? Una frontera caliente que era la que separaba Rusia y Ucrania, que llegó ya a ser más que una frontera caliente, ¿no? A una frontera en guerra tras la invasión rusa el 23 de febrero del 2022. Eres especialista en inteligencia, ¿no? En espionaje, como decimos la gente del común, ¿no? En inteligencia, en contraespionaje. Y habíamos hablado el otro día en un programa que estuvimos haciendo juntos de si habían fallado los servicios secretos israelíes en el ataque sorpresa de Hamas. Hoy vamos a hablar de si fallaron los servicios secretos rusos en el ataque o operación especial, ¿no? Bueno, la operación especial que no lo es tanto, ¿no? Ellos, yo creo que pusieron ese nombre muy ruso, porque ellos son especialistas en operaciones militares, como tú bien sabes, relámpago, ¿no? Y esta pretendía que fuera así, y por ello parecía que disponían de la información correcta para que fuese así, pero al final todo ha sido un poco un fiasco y tenemos que recordar, porque se nos olvida, que no fueron capaces de establecer una operación, porque ellos establecieron una operación militar que fue la toma del aeropuerto cercano a Sí, aquí, con la intención de atacar la capital, y pues cualquiera sabe que cayendo la capital de un país, pues la guerra está medio perdida, no perdida. Y no fueron capaces no fueron capaces de establecer esa operación aerotransportada, ¿no? Entonces, al final fue un poco un fiasco y yo creo, no creo, estoy convencido que aquí el error de los rusos es grave, de los servicios, ya no tanto por no disponer de información, que yo creo que podían disponer de ella, sino de que el líder, Putin, es un líder complejo. Todos recordaremos al principio al principio de las acciones, no, todavía no habían comenzado, cuando esa famosa reunión con los directores de los servicios y el director del servicio del SVR balbuceaba cuando le preguntaba a Putin, ¿no? Eso nos da una idea de lo difícil que es aconsejar a este tipo de líderes, ¿no? Y al final no debemos de olvidar nunca que los servicios de inteligencia son órganos que se dedican a asesorar a su presidente para disminuir la incertidumbre a la hora de tomar decisiones. Pero no son los que toman las decisiones. Los que toman las decisiones son los políticos. Y yo creo que aquí todo el estamento militar y de inteligencia ruso se ha dedicado a decirle a Vladimir Putin aquello que él quería escuchar. Y lo que quería escuchar era que la mitad o más de Ucrania eran favorables a la invasión rusa porque eran prorrusos,
que les iban a recibir con los brazos abiertos, que tenían suficientes fuentes dentro de toda la administración ucraniana, y creo que se confundieron, ni le recibieron, ni midieron bien cuál era el alcance de esa invasión, ni midieron bien cuál era el alcance de la resistencia ucraniana. Y creo, Francisco, Sí. que tenemos que irnos un poquito más allá. Es decir, yo creo que Estados Unidos e Inglaterra estaban asesorando a Ucrania antes de que comenzara la guerra, mucho tiempo antes. Por tanto, los ucranianos, cuando comenzó la guerra, ya sabían que iba a ocurrir. No les engañaron los rusos ni se confundieron. Ellos sabían que se iba a producir la invasión y estuvieron preparándose para ello durante tiempo, ¿no? Y tanto Estados Unidos como Inglaterra, que creo que son los que comandan esta acción, no solo tenían preparada la información para apoyar a Ucrania, sino que hicieron algo que es mucho más visible. Si uno toma fotos de cuando empezó la invasión de Ucrania, los soldados ucranianos eran soldados, digo, por su uniformidad, por su material, parecían soldados soviéticos. Sí, eso, la evolución cambió completamente. Pero lo que se ha producido ha sido una evolución tremenda, no solo en su forma, en sus uniformes, sino en el material que utilizan y en las tácticas. Creo que el desastre de la inteligencia, de no ser capaz de convencer a su líder de cuál era la realidad, viene después, a posteriori se produce un desastre militar también, en el que estamos viendo un ejército o una supuesta potencia mundial, lo es porque tiene capacidad nuclear y eso es peligrosísimo, pero en su aspecto convencional son un verdadero desastre en tácticas de combate. El material se ha visto que es muy inferior al material que le aporta Occidente a Ucrania. Y fíjate que Occidente no está dando lo de a Ucrania lo mejor que tiene. lo de los años 90. Sí. Claro, nosotros entregamos carros Leopard 2A. Hemos entregado material que aquí realmente, pues igual ya no se iba a utilizar, ¿no? Y así han hecho casi todos los países, ¿no? Sí, hay el director del Sergei Nariskin. Esto es el famoso vídeo en el que le preguntan sobre cómo iban a reaccionar los ucranianos y él estaba respondiendo lo que sentía y a Putin no le gustaba y le reformulaba la pregunta, ¿no? Aquí podemos empezar un poco para ordenar la información, ¿no? Es decir, cómo Putin, ¿no? Se informa de lo que sucede, ¿no? Es decir, es famoso en el momento soviético el KGB, ¿no? Pero ahora se habla del GRU, de este SVR, del sistema también del FSB, ¿no? El interno. Básicamente, ¿cuáles son las fuentes? Porque lo que yo sé, que una visión muy sencilla, ¿no? Es que hay varias fuentes, una la militar, que es el GRU, está el FSB, que es interno, este SVR, que es de exterior, y hay disputa entre ellos también, ¿no? Porque esto es algo que, digamos, en la época alemana, ¿no? En la época de la Segunda Guerra Mundial, se fomentaba dos agencias, ¿no? En este caso, el Abwehr y las SS Allgemeine y las SS, la Gestapo, tenían esa función de captar información y había dos agencias haciendo lo mismo para que hubiese una competencia entre ellos, ¿no? Y buscasen la mejor información. Pero claro, en los sistemas democráticos, como Estados Unidos, que hay varias agencias y cometen errores por no comunicarse entre ellas, aquí se produce un extra, ¿no? Que es que luchan las agencias por el amor del líder, ¿no? Es decir, vamos a decirle lo que quiere oír el líder, ¿no? No solo, a ver, explicándolo un poco, en tiempo de la Unión Soviética estaba el KGB, sabéis, es Comité de Gосударственной
Безопасности, el Comité de Seguridad Estatal, y el KGB estaba dividido en directorios. Tenía el directorio principal número 1, 2, y asumían la inteligencia exterior y la interior. Es decir, en época de la Unión Soviética seguía el modelo de servicio único, que es el modelo que tienen muchos países, por ejemplo nosotros. Es decir, en España solamente hay un servicio de inteligencia, el CNI, que cubre las funciones tanto de inteligencia exterior como de inteligencia interior, ¿no? En la Unión Soviética pues tenía este modelo con el KGB. Y después estaba el GRU, que es Главное разведывательное управление, que es el directorio principal de inteligencia, que es el servicio militar. En época de la Unión Soviética, la competencia entre el GRU y el KGB era tremenda. Y sigue así, es decir, los militares no se fían de los civiles y ellos llevan un mundo aparte, ¿vale? Cuando se desmorona la Unión Soviética, se desintegra la Unión Soviética, la KGB se divide, el KGB, ya me he equivocado yo también, yo que critico muchas veces que no sé por qué ponen la KGB, porque KGB es comité, es masculino. Entonces, el KGB se divide en 3 servicios inicialmente. Bueno, hay un paso intermedio que el FSB pasa a llamarse FSK inicialmente y después FSB, pero bueno, para simplificarlo para los seguidores, pasa a dividirse en 3 servicios, que son el SVR, que significa en ruso Служба внешней разведки, que es el servicio de inteligencia exterior, el FSB, que es el servicio de inteligencia interior, que en ruso significa Федеральная служба безопасности, ¿no? Servicio Federal de Seguridad. Y se crea una especie de servicio dedicado a las comunicaciones al estilo del CGQ, del servicio inglés o del servicio americano de la NSA, que se llama la FAPSI. Este servicio acaba desapareciendo y repartiéndose las cuestiones de comunicaciones entre el SVR y el FSB con una disputa importante. A resaltar, cuando llegamos ya al periodo post-Guerra Fría, Rusia pasa a un modelo de doble servicio, no al modelo que tenía inicialmente de un servicio. Y pasa a tener el Servicio de Inteligencia Exterior, SVR, ese señor que veíamos en la foto es el director del SVR, el FSB como Servicio de Inteligencia Interior y el Servicio Militar que va por libre. Ellos se dedican a las cuestiones militares, pero operan tanto dentro como fuera de Rusia, más fuera, ¿no? Básicamente el GRU se dedica a obtener información sobre tecnología militar, sobre cualquier cuestión relacionada con los ejércitos occidentales, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Y tú ponías el dedo en la llaga, no con estos servicios rusos, sino con todos en el mundo, que se entra en algo que es la competencia entre ellos. ¿Por qué la competencia? Porque de tus éxitos depende el presupuesto que te asignen, el que tengas más personal, el que tengas más medios, por tanto depende tu propia organización. Entonces, coordinarse cuando lo que se valora es el éxito individual de cada organización es muy complicado y acaba ocurriendo lo contrario, que es que se compite entre unos y otros, ¿no? Por ser el primero en llevarle el informe a tu jefe. Claro, porque eso lleva consigo también un aumento del presupuesto. Claro. Tus éxitos están relacionados con tu asignación presupuestaria para el año que viene, con lo cual todo el mundo va a pelear
por tener mayor asignación, claro. Claro, me imagino que previo a la guerra, la Ucrania previa al Euromaidán, que es justo estos días, creo que es hoy, el comienzo del Euromaidán en el 2013, el 21 de noviembre, creo que fue hoy. Estamos en el aniversario del comienzo de las protestas del Euromaidán. Tenemos ese momento en el que lo que era un país que estaba en satélite completo casi de Rusia, hubo algún escarceo con algún presidente que fue envenenado, ¿no? y que se intentó alejar, pero realmente después volvió siempre a estar bajo el paraguas, y comienza este Euromaidán, la expulsión de Lukashenko, ¿no? El candidato, o el presidente, mejor dicho, ya prorruso completo, y marcha para Rusia. Pero claro, ¿cómo se nutre el servicio de inteligencia ruso allí, en Ucrania? Tendría muchos agentes dobles, muchas personas ucranianas que informarían o serían directamente agentes. Claro, el problema es que cuando un país está tantos años dominado por Rusia o manejado por Rusia, porque al final, si esto lo vemos de forma global, ¿qué es lo que ocurre? ¿A quién hay que apuntar cuando cae Yanukovych por el Euromaidán, ¿no? Yanukovych es un presidente prorruso y el pueblo, sin embargo, quería que Ucrania se adhiriera a la Unión Europea y a la OTAN. Claro, esto a Rusia no le conviene. Y como no le conviene, ¿quién es lógico que utilice sus herramientas, maneje la desinformación y genere esa situación que se provocó? Todo el mundo, la propaganda rusa dice que eran los ucranianos, que generaron una guerra civil en el Donbass. ¿Pero qué razón tenían los ucranianos cuando antes del 2014 no había habido ninguna escaramuza en el Donbass? La razón la tienen los rusos, porque pierden el control de Ucrania. Y utilizan una narrativa de desinformación que va cambiando, ¿no? Primero era no queremos que la OTAN ponga misiles cerca de nuestra frontera, pero claro, una narrativa absurda cuando tienes Polonia, los Bálticos, que están mucho más cerca que Ucrania. Pero no solo eso, sino que has provocado que Finlandia y Suecia se entren en la OTAN con más de 1.500 kilómetros de frontera. O sea, es una estupidez lo que dicen, pero a base de repetirlo constantemente, pues se convierte en una medio verdad, ¿no? De hecho, hablando de fake news, tengo un programa que hice con una chica ucraniana, Lina Mosent, que trabajó para una ONG ucraniana que desde el 2014, más o menos 2015, se dedica a romper las fake news contra Ucrania, porque hubo una avalancha de noticias falsas, aquello de los laboratorios biológicos, nivel que no 4, apareció ninguno. Nivel 5, no me acuerdo cuál. Después, el Malaysian Airlines, cómo se derribó, que también hubo una gran cantidad de fake news, primero para decir que fueron otros, y después ya para disimular completamente que si había sido Rusia, había sido porque iban generales de la OTAN. Ahí está esa noticia, ¿eh? Esa noticia corrió por ahí, que era un avión de la OTAN. Nosotros hicimos un programa en el que estuvo Óscar Carreres, un odontólogo que está en Holanda, que participó en la investigación y nos contó datos exclusivos. Sabéis que esto lo inició Países Bajos, el juicio, sí. Ha determinado que el derribo lo hicieron los rusos, pero no solo eso. Carreres nos comentaba que dos cuestiones curiosas, que es que cuando hicieron la autopsia de piloto y copiloto, se encontraron con lesiones que no estaban producidas por la metralla, que al explotar el misil, pues entraron restos de metralla del fuselaje, pero cuando entran te producen una entrada directa, y aquí lo que habían visto era que se producían lesiones porque
habían intentado sacar la La metralla que metralla, tenía el sí. cuerpo Sí, sí. para introducir metralla con restos ucranianos. Hasta ese nivel llegaron a intentar engañar, ¿no? Pero al final, bueno, los técnicos sacaron sus conclusiones e incluso uno de los restos del misil llevaba, curiosamente, su identificación y con eso pudieron identificar el lanzador y el movimiento, geolocalizar el movimiento de ese lanzador y vieron cómo había venido de la región más cercana rusa y cuando se produjo el derribo y empiezan a hablar, lo devolvieron a Rusia. O sea, que no El, estaba manejado por gente de las milicias partisanas, era directamente manejado por alguien del no, ejército ruso, ¿no? claro, por alguien del ejército ruso. Entonces, al final, bueno, todo lo que tú haces, porque claro, veamos, se inicia el conflicto, pero Rusia, dentro de las típicas acciones híbridas, no sé si los seguidores saben que son acciones híbridas. Son Explícalo, acciones que, porque, a ver, los habituales sí, pero siempre puede entrar gente que es nueva, o sea, explica. claro, ¿qué son acciones híbridas? La guerra ha cambiado y antes la guerra mm, se pasaba de la ruptura diplomática al enfrentamiento bélico. Ahora no. Ahora hablamos de dos términos que son muy importantes, ¿no? Y que el general ruso Gerasimov definió en una conferencia que dio a los oficiales rusos. Hablaba de acciones híbridas como que ahora mismo se utilizan todo tipo de acciones para debilitar a tu enemigo. Políticas de comunicación, injerencia en la política interna, calentamiento social de los países, eh, Avalanchas de migrantes, como está haciendo avalanchas de hoy inmigrantes. mismo y ayer en Finlandia. Sí, sí, claro. Terrorismo se utiliza como arma para debilitar al contrario, de manera que tú vas debilitando a tu enemigo para que cuando llegue la acción bélica, si hay que realizarla, esté mucho más debilitado que estaría si tú no realizas estas acciones híbridas. ¿Por qué son híbridas? Porque lo híbrido es aquello que Que no está ni está, está y no se está. manejan dos términos, Sí. ¿no? Híbrido y zona gris. ¿Qué es la zona gris? La zona gris es aquella zona en la que las cosas son pero no son. Es decir, parece que no estamos en guerra, pero sí lo estamos. Por ejemplo, Parece que, una híbrida podría ser perfectamente ya en guerra, ya que hay combates, pero también hay híbrida, y zona gris no. Zona gris podemos sin que haya combates, ¿no? Solamente claro, acciones, ¿no? no hay enfrentamiento bélico, pero sí lo hay en otros terrenos. Es decir, eh, imaginemos, no quiero yo escandalizar a nadie, imaginémonos que, por ejemplo, por traérnoslo a España para entenderlo, que, por ejemplo, el intento de asesinato de Vidal Cuadras haya estado contratado, ejecutado por un país que nos considera su enemigo. ¿Para qué lo ejecutaría? Pues para que en un momento de tensión generar mucha más tensión Ujú. y que el Estado tenga problemas con el control de la violencia en las calles, ¿no? Esto es un ejemplo. No, pero sí es cierto que la guerra híbrida o la zona gris funciona así. Básicamente lo que tienes que hacer es romper la estabilidad del enemigo Claro, para que en mira, caso de una guerra abierta destruir su capacidad de resistencia o su capacidad de lucha. Es decir, a veces tú puedes generar dentro del país enemigo un movimiento pacifista para que en caso de que haya una guerra contigo no quieran luchar. O por ejemplo, que también esto, perdonad, pero es cierto, el voy a, movimiento ecologista en el fondo estuvo influenciado en la Guerra Fría, sobre todo aquel movimiento antinucleares por los soviéticos para acabar un poco con la posibilidad de armas nucleares en muchos países occidentales. claro, pero fíjate, voy a poner algún ejemplo para que se vea claro de qué hablamos. Eh, la invasión de Crimea. De repente, una noche vemos que unos señores vestidos de verde
que no llevan bandera ni distintivo ni nada, unos hombrecitos de verde entran en Crimea y se hacen con el control. Y después de que ya están en Crimea, entonces resulta que son rusos. Pero antes eran hombrecitos de verde, que no eran de ningún país. Eso es una acción híbrida, porque ni declaran una guerra, ni nada, ¿no? Una acción híbrida cuando tú lo estás poniendo ahí. Aquí tengo una, que hice un programa hace poco acción. sobre la marcha verde y yo dije, para mí es una acción híbrida de libro, antes de que existiese el término. Porque de hecho, una cosa, Jorge, que te iba a interrumpir antes, pero preferí guardármelo para este momento. Cuando hablamos de la doctrina Gerasimov, muy bien dijiste, él definió términos que ya existían, porque él no inventó nada. Su tesis es básicamente un listado de formas que Estados Unidos y Occidente atacaron a Rusia. Y la gente lo que se vino arriba y dicen que es él que se inventó eso, ¿no? Y de hecho, el propio autor que dijo el término, Galeotti, creo que fue Mark Galeotti el que llamó doctrina Gerasimov al artículo, él mismo desmiente que después se arrepiente de haber dado ese nombre porque realmente no lo inventó. Y los chinos, antes que él, hablaron de las acciones híbridas. Es decir, no es una cosa que descubriera Gerasimov. Gerasimov ha habido muchos medios y mucha gente interesada en adjudicarle a él un invento que ya estaba inventado. Es decir, pero bueno, pero fíjate, el Sáhara, por ejemplo, la Marcha Verde, pues es un buen ejemplo. ¿Por qué lo denominamos acción híbrida? Porque ¿qué era la Marcha Verde? Un montón de gente, muchas mujeres y niños, desarmados, población civil, que avanzaba sobre posiciones militares españolas. Entonces, claro, ¿qué tienes que hacer tú cuando una marcha de esas se avanza sobre tus posiciones? ¿Qué vas a hacer? ¿Matarlos? Yo siempre hablé... Es decir, pues generarás una respuesta de todo el mundo en contra tuya. Sí. Ahí, mira, Jorge, yo hace tiempo encontré una especie de juego de guerra, un manual estadounidense que se llama el Complan 666, ¿no? Complan 888, que es un supuesto ataque zombie y en el juego de guerra del Estados Unidos, del Pentágono, vienen distintos tipos de zombies, ¿no? Pero básicamente la idea era crear un entrenamiento al ejército estadounidense de qué hacer cuando llegasen miles de personas sin armas e intentasen cruzar la frontera estadounidense. Porque claro, es algo que los ejércitos no están hechos para ello. Claro, no están hechos para ello cumpliendo las reglas del juego democrático occidental. Las reglas internacionales que tienes de juego, pues esto es, te ponen en una posición ante la que no tienes respuesta. Y cualquier respuesta es peor que la anterior. ¿Te acuerdas aquellos? Sí, esos son acciones híbridas. ¿Y por qué en la zona gris? Porque Marruecos no nos había declarado la guerra. Y ni esto era una acción militar. Entonces, claro, están en una zona en la que las cosas no son lo que parecen. ¿Qué ocurre en Ucrania? Antes de eso, ¿te acuerdas en el área 51, en la base estadounidense de alto secreto, aquellos que se habían reunido para entrar en la base, todos corriendo, imitando a un personaje, no me acuerdo cómo andaban, eran andando a la forma de un tío, no me acuerdo cómo se llamaba, y decían que así no les iban a matar las balas, y se habían reunido 10.000 personas para entrar a la vez en el área 51. Lo digo, claro, es que al final, si tú tienes esos movimientos de gente, tú imagínate, un tío de estos un ruso ahora mismo, empieza a intentar convencer a gente de que se dirijan al Pentágono con una tontería, un juego, y claro, no hay forma de parar eso. Claro, al final trabajas en esa delgada línea de lo que sería normal y lo que no, ¿no? Y produces un daño tremendo a España. Pues vosotros imaginaros, fíjate, las acciones híbridas en la zona gris, la desinformación, está destinada a algo muy concreto, que es desestabilizar el país. ¿Y cómo lo desestabilizas? Pues lo estamos viviendo en directo en todo el mundo, en nuestro país también, ¿no? ¿Cómo desestabilizas un país?
bajo mi punto de vista, hay pilares fundamentales. Acabar con la familia, que es un estamento básico en la sociedad, generar desconfianza en las instituciones y nombrar a un salvador. Es decir, cuando alguien está generando desconfianza en nuestras instituciones, realmente está apuntando a que nos va mal con estos, pero con estos nos iría mejor, aunque eso sea mentira, ¿no? Pero funciona, es decir, pongamos el ejemplo de Israel, ¿vale? De repente un grupo terrorista ataca territorio israelí, mata más de 1000 personas. Israel, que también tiene unos errores terribles, tanto de inteligencia como de respuesta militar, acusa el golpe, pero después la maquinaria israelí bélica comienza su respuesta. Sí, sí. Entonces, los que hicieron esta acción no sabían que Israel iba a responder. Sí. Claro que lo sabían. Lo que pasa es que lo tenían todo perfectamente calculado y lo tienen. Y entonces empieza una lucha paralela a la que se produce en el campo de batalla, que es la lucha mediática. Y al final eso da lugar a que, os voy a poner un ejemplo que seguro que todos lo vamos a identificar. Este dice que viene a aprender. El famoso ataque al hospital de Shifa con más de 500 muertos. Eso hace que se desate una campaña de propaganda y de desinformación donde se nos dice que han muerto 500 personas, que había muchos niños. Sí, sí, sí. Y había un agujero de mortero de 5 centímetros. Claro, entonces... No, de mortero, bueno, lo que fue. No es real, esos no son los datos reales. Es la primera vez que yo veré explotar un misil en un patio y que los coches continúen aparcados. Porque Sí. estaban Y cuando dijeron que es que no había sido una explosión, sino termobárica, las palmeras todas perfectas sin quemar. Estaban perfectas y los aires acondicionados en las paredes y las placas solares en el techo. Es mentira esa información. Pero el problema... pero Jorge, esa información produce ya la revolución mundial. Claro. Y matan ese mismo día a 2 suecos en Bélgica, claro. al día siguiente. O sea. Y se producen manifestaciones en todo el mundo acusando de genocidio y de atacar un hospital a los israelíes. Eso es mentira, pero el daño ya está hecho. Sí. Y ahora, aunque digas que es mentira, no pasa nada. No, y después montaron un plató que yo llevo varios programas mostrando imágenes, el plató que montaron en el hospital Al-Shifa, con el famoso actor, con Mr. Fafo, que aparecía en mil escenas distintas y la gente no tiene afán crítico porque ves al mismo paisano. Claro, el problema es que hay gente que no ve todos los vídeos. Yo, como me tuve que comer todos los vídeos, vi al mismo personaje en todas las figuras que podéis encontraros, desde pediatra hasta periodista, ¿no? Y pasando por militar y pasando por violador, ¿no? Porque aparecía también en aquellos momentos. Fíjate, tú primero introduces el virus informativo y después lo vas calentando. Entonces, durante más de 2 semanas han estado saliendo noticias afirmando, sobre todo desde una web que es Infopalestina o Palestina Libre. Sí, es en Twitter está, sí. Sí, que dice que a pesar de las imágenes que se han visto, de todo lo que ha aportado Israel, que dice que los muertos en el festival no fueron muertos asesinados por Hamas, sino que fue un apache israelí el que disparó contra... Bueno, pues esto la gente se lo cree y lo defiende. Y ayer el líder de Palestina, el presidente de Palestina... Sí, tuvo que desmentirlo ya finalmente. Tuvo que desmentirlo. Bueno, pues hoy seguían publicando esas noticias. No, pero bueno, eso es que es así. Les da igual, es decir, repetición. No, eso Goebbels lo decía claramente. Repite 1000 veces una mentira, se convertirá en verdad. O sea. Bueno, yo recomiendo a tus seguidores que busquen en internet los 11 puntos de la teoría de Goebbels de la comunicación y se asombrarán de ver qué es lo que ocurre hoy en día. Sí. Goebbels, lo único que le faltaba a Goebbels, que le faltó
fue tener redes sociales. Si tuviese redes sociales, yo creo que hoy hablábamos alemán todos. De hecho, tengo un programa, un artículo del blog del año 2017 que hablo de eso, de la mentira como arma de guerra. Sí, sí. Y pongo los 12 principios. El que los quiera ver los tiene ahí en Belugatis. Sí, 11 o 12 principios que tiene. Pero los digo para que los leo para que la gente lo vea. Principio de simplificación y de enemigo único. Principio del método de contagio. Principio de la transposición. Principio de la exageración y disfiguración. Principio de la vulgarización. Principio de orquestación. Principio de renovación. Principio de verosimilitud. Principio de silenciación. De transfusión. De unanimidad. Y estos 12 hacen gloria. Porque son muy parecidos a los de ahora, lo de popular, es decir, que algo sencillo para el más tonto. Es decir, esto tiene que entenderlo el más tonto de la sala, no el más listo. Y tú al final lo que haces es generas un relato y tienes, por un lado, bots y demás para repetirlo 1000 veces, personas de influencia que están de acuerdo con tu teoría, ya sea voluntariamente, ya sea porque cobran por ello o por lo que sea, que lo repiten y llegan a muchísimas personas y al final solamente casi todas las campañas de desinformación buscan un objetivo único, que es generar miedo, porque el miedo es el catalizador para manipular a la sociedad. Sí, sí. El miedo, Jorge, y te interrumpo, porque es un tema esto me interesa mucho. Y también todo lo que sea sentimiento, sentimental, porque claro, son mensajes dirigidos al corazón, sí, no sí, a la razón. Y hay una cosa que interesa mucho ahí, que es de hacer a la sociedad más juvenil, más infantiloide. Es decir, tenemos una sociedad cada vez más infantil. Infantilizar ya desde todo. Es decir, somos niños que hay que tratar como con algodones para que no crezcamos, no maduramos mentalmente. Y eso nos va a hacer que nos muevan siempre con el sentimiento y no con la razón. Y claro, el sentimiento es muy fácil de jugar con él. Y que permanentemente nos situemos en una isla en la que apliquemos constantemente el sesgo de confirmación. Claro, es decir, aquello que yo pienso, ¿con quién lo voy a consultar? ¿Dónde lo voy a consultar? Con aquellos que piensan lo mismo que yo. Por tanto, no hay capacidad reflexiva, ¿no? Cuando alguien te dice, yo lo bloqueo porque es comunista. No, pues yo no soy comunista, ni estoy ni siquiera cerca de eso, pero a mí me gusta hablar con comunistas porque hablo con personas que piensan de diferente forma a mí. Entonces, si yo quiero rebatirles, tendré que escucharles. Pues sí. No, esto cada vez está más simplificado, razonamos menos, nuestro criterio nos lo dan hecho, porque las redes sociales están diseñadas de un modo inteligente. Están diseñadas por equipos muy importantes y que van al corazón de lo que somos. Es decir, nuestro cerebro es vago, queremos hacer el mínimo esfuerzo y esto está precisamente diseñado para que hagas el mínimo esfuerzo. Es decir, yo te doy una imagen y 3 palabras y te doy tu pensamiento hecho. Y una imagen generada por IA, en algún caso... No, tú no tienes que pensar nada. Pero es muy fuerte, Jorge. En ese caso, una imagen que corrió mucho, que era una IA de un hombre saliendo de los escombros llevando a 5 niños en cuello, ¿no? Uno en la cabeza, otro aquí, otro por aquí cogido, otro por allá. Yo más verlo dije, uy, ese brazo de dónde sale. Y se veía que era generado por IA. Y se veía la mano con los dedos que generaba IA, que a veces genera un dedo de más. O un dedo... Sí, tenía 6. De hecho, esa imagen tenía 6 dedos. Y esa imagen, al que la puso, que era un político español, se le puso anuncios por parte de Twitter diciendo que todos los medios de comunicación dicen que esa noticia es falsa. De los usuarios, el anuncio de usuarios tal, y no borró el tweet. ¿Por qué? Porque él sabe que ejerce su función. La persona sabe que ejerce su función, aunque sea falso. Sí, sí. Fíjate. Porque a mí, si alguien me dice que alguna vez publiqué algo por error, me dicen que es falso, lo compruebo y lo elimino, porque no quiero que ande una mentira por internet. Pero hay gente... No, pero fíjate, a mí ayer yo publiqué
que ya es por no fijarme, porque va muy a prisa y publica muchas cosas, publiqué una noticia del niño este también, que le llaman al niño, es que no quiero decir la palabra, que es como un actor y va diciendo gilipolleces, y yo me comí un ayer y me llamó alguien, me escribió alguien, me dijo, no, que este es fulano, no es eso. Yo la borré, pido disculpas porque me he equivocado No, y sí, se sí. acabó, Ahí pero pasó incluso con combates, ¿no? Un combate de un vídeo de uno tal, y pues digo, pues ya me lo quito, no es de aquí, es del otro lado, vale, ya está. Sí, sí. claro, pero al final tú lo que buscas es el impacto. ¿Qué es lo que ha ganado los ejércitos, los estados? Han ganado que con las redes sociales la capacidad de impacto es tremendamente más grande que la que tenías antes. Antes tú hacías una acción y contabas con los medios de comunicación de masas, periódicos, televisiones y demás. Pero claro, tú hacías una acción en Estados Unidos y esa mi padre no la leía, porque primero no nos hacíamos eco de las informaciones de allí. Hoy todo es Todo, global. todo, Lo todo. que haces tú en la acera, le das un cachete a tu hijo y a los 3 minutos recibes un Twitter de uno de Cincinnati que te acusa de maltrato infantil. Es Sí, decir, sí, sí. hoy todo está globalizado, lo local ha desaparecido. Y esto da una gran potencia, permite realizar operaciones no solo con mucho mayor impacto, sino mucho más rápidas. Es decir, tú generas el relato, lo lanzas, causas el daño y después sigamos con el siguiente relato, ¿no? Ujú. Pero Sí, bueno, cuando me preguntabas al principio por Rusia y por los servicios ucranianos, del que más hablamos es del SBU, han tenido que realizar una labor de limpieza muy importante porque estarían trufados por todos los lados por los claro, claro, servicios claro. rusos. Claro, sí. Entonces han tenido que hacer una labor de limpieza anterior, esa no ha sido solamente posterior a la guerra. Pero después también se ha demostrado que poseen información muy importante eh, que proviene, por supuesto, de Occidente, de Estados Unidos y de sus aliados, porque han realizado acciones que serían imposibles. Es decir, el ideólogo de Putin, Dugin, Sí. su hija la matan en pleno corazón de Moscú. Ujú. Eso es tener una capacidad de acción importante en territorio del enemigo, ¿no? Sí, sí, sí. Dicen, Y fue al eh, poco de la guerra, no, no fue tampoco, fue bastante al claro, principio, sí. pero dicen, no, la presa de Kajovka la volaron los ucranianos. Ostras, si la tenéis controlada vosotros. Otra vez estáis diciendo que los ucranianos son capaces de ir a una presa que tenéis controlada vosotros y volarla. Pues tienen una capacidad de ejecución en vuestro territorio tremenda, Hombre, ¿no? yo eso porque Eso da la tampoco, información. claro, yo no confío mucho que lo vigilen bien tampoco los rusos, ¿no? Pero el tema es cómo se meten dentro de las galerías cuando está la entrada para el otro lado, ¿no? Pero bueno, Bueno, tampoco sería habría que raro. estudiar, mira, esa época soviética que yo considero que sí es mi especialidad, la época ¿Mm? soviética y possoviética, es que tenemos una idea absolutamente equivocada de lo que es el ejército ruso, de lo que son los eslavos, sobre todo los rusos. Yo siempre cuento que yo la primera vez que fui a Moscú me acerqué a la muralla del Kremlin y había dos cosas en exposición: la campana más grande del mundo Y el cañón más. que nunca tocó y el Sí, cañón más grande del mundo que nunca disparó. sí, Esa es sí. la historia de Rusia. Es decir, han cometido errores tremendos, tienen una corrupción tremenda y eso hace que afecte a todo. Es decir, ese material militar que tendría que funcionar no funciona porque se ha perdido mucho de los presupuestos por el camino. ¿Y por qué se ha perdido? Porque han vivido constantemente en un sistema en el que su trabajo real no le generaba los beneficios que ellos esperaban y por tanto había siempre una siazca que ellos llaman, que es la mordida Ujú. en todo. Entonces los generales son verdaderos corruptos, que aparte de generales se llevan el dinero de la comida a la tropa.
de los avances científicos, de todo. Entonces, la corrupción es tan exagerada y la indisciplina tan grande que tenemos un ejército tácticamente bastante inoperativo. Por mucho que digan muchos expertos que dicen que no lo están haciendo tan mal. Bueno, pues no sé. También no lo están haciendo, por lo menos. Yo sé que se ve que estoy viendo otra película, ¿no? Bien no lo están haciendo, porque si no ya hubiesen vencido. Claro, el ejército ruso está quejado también de un error grave y es la ausencia de suboficiales profesionales. Eso es el mayor fallo que yo ya lo comentamos al principio de la guerra. Habían Claro. creado una academia, Putin creó una academia de suboficiales, pero debió ser que no llegó a tener todavía grandes promociones. Claro, pero los ejércitos occidentales, la columna vertebral de los ejércitos occidentales son los suboficiales. Y los ejércitos nuestros se basan en la autonomía de mando, es decir, un jefe de un pelotón toma decisiones. En el ejército ruso toma decisiones el coronel. Y entonces, lo que tendría que hacer un sargento lo hace un teniente, pero ese teniente no tiene capacidad de decisión. Con lo cual, eso táctica, operativamente, es un desastre, ¿no? Y se está viendo en el campo de batalla. Y ahora que perdieron los tenientes y los que eran sargentos, los perdieron casi al principio de la guerra, estamos hablando de que son sargentos el que era un soldado. Claro, y después... O alguno de la reserva, que también habrá bastantes. Un problema de alcoholismo tremendo. No, ahora más que alcoholismo, Jorge, hay un tema de una droga que llaman drogadicción. Las salis, lo llaman ellos ahora. Sí, Hay unos vídeos últimamente pegando unas palizas a alguno que lo había tomado y debe ser alguna droga química, o sea, de esas. Pero claro, el problema es que eso es Rusia, eso es el ejército ruso, eso es la sociedad eslava, es decir, yo siempre digo, yo no lo oculto porque ya me lo dicen bastantes veces, ¿no? Como yo estoy casado con una ucraniana y que no, yo defiendo a Ucrania porque estoy casado con una ucraniana. No, también defiendo a Israel y no estoy casado con una israelí. Defiendo lo que creo que es justo, ¿no? Y aquí el agresor es Rusia y el agredido es Ucrania, ¿no? Pero un país con una población un poco inferior a la nuestra, es verdad que apoyado por armas occidentales, por dinero occidental, ya, pero los muertos son ucranianos, ¿eh? No nos olvidemos. Y están plantando cara al supuesto segundo o tercer ejército más potente del mundo, ¿no? Algo estarán haciendo bien. Claro, gente. Y yo tengo una teoría, es decir, aquí la guerra cuando comienza, Ucrania lo que tiene que hacer es que no la invadan y lo está haciendo muy bien. Es decir, lo que todo el mundo daba por descontado es que Ucrania no iba a durar nada y está durando mucho. Claro. Aquí no podemos pedir lo mismo a Rusia, que es el país invasor, que tenía que conquistar todo el país, a un país más pequeño, con un ejército mucho menor, que está defendiéndose y logrando recuperar territorio. Esto es que yo creo que hay que ver eso. Dice Gloria, perdona, una ucraniana muy guapa, por cierto. Es verdad, Gloria. Y además, sí, la verdad que sí. En persona es mucho más guapa, que es fotogénica porque fue modelo, pero en persona es mucho más guapa. Yo he tenido suerte, la verdad, no me puedo quejar. Soy un hombre afortunado. Pues nada, eso todo es por saber mucho, la importancia del saber. Pues Jorge, que es cierto que dices que hay gente que puede estar en una causa por sentimiento, pero también por razón, las dos cosas. Es decir, no significa nada. Y yo conozco gente que está en contra de Rusia y está casada con una rusa. Sí, claro. Y tiene un canal de YouTube que habla mucho de Rusia. En nuestra casa, mi suegra, todos aquí son ucranianos, y mi suegra a Zelensky lo detesta, o sea, porque le acusa de... y en eso tiene razón, ¿no? Dice, esto lo que han hecho ha sido crear esta figura que estaba absolutamente en caída libre. No, a ver, Zelensky hubiese perdido las elecciones, estaba claro. Sí, porque él no se ha preocupado de modificar ese ejército, de eliminar la corrupción, es decir, incluso yo me atrevería a considerar que
tampoco era muy pro-ucraniano, ¿eh? Era quizás cuando empezó más No, prorruso. yo leí su biografía, él era de lengua prorrusa, Claro. pertenecía a la liga de humoristas, una especie de liga que había de humoristas en la televisión rusa, se iba por ahí a una especie de concurso de debates, pero de chiste, de broma, y él era de esa liga y su primer jefe era de una productora prorrusa, y sí, digamos, lo votaron como una especie de unificador, y mientras... Es un personaje Claro, al que la historia le ha convertido en otra cosa. sí. Y ahora, claro, ahora ya es un héroe para Ucrania. También hay que decir que es un personaje que, bueno, no se ha milanado, no ha salido corriendo No. como Si no podía. llega a ver, a ver, si no llega a ver una figura como Zelensky y llega a ver otro que hubiese marchado corriendo el segundo día cuando le dieron las llaves de un helicóptero, Biden le dio un helicóptero, acuérdate que fue famoso, y él lo decidió no montar. Si no hubiese montado, la guerra se hubiese acabado como quería Rusia, Sí, sí. rápidamente, una operación relámpago, un cambio de gobierno y una anexión de unos territorios del Donbass, y el resto un títere. Pero él se quedó y eso marcó la guerra. Será, Pues sí, podemos decir lo que queramos, pero ese hecho marcó la guerra. Y a sí, día sí, de hoy yo creo que su figura, es es cierto así. Yo, que en diciembre le habían votado el 80% en las elecciones, o por ahí una burrada de porcentaje, y ya estaba por debajo del 40% en las encuestas. eso también muestra un poco Rusia, que han sido especialistas en el asesinato. Yo digo que los rusos están aquejados de tres o cuatro cuestiones históricas, que son la corrupción, el miedo y la brutalidad a la hora de ejercer el poder. Eso les ha acompañado toda la historia. Y, y otra cuestión que históricamente está asumida en su mundo eslavo, en el ruso, yo me estoy refiriendo al ruso, porque hay gente que dice que rusos y ucranianos son iguales. Yo le garantizo que no son ni parecidos, es decir, son bastante más puros los ucranianos que los rusos. No en vano, la Rus de Kiev no es la Rus de Moscú, es la Rus de Kiev. Pero bueno, el tema es, Ahí, hablando con, no me acuerdo quién fue, bueno, sí, sí, creo que sí, fue con él, sí. El tema con López Guerrero, hablando de idioma, ¿no? Un ucraniano puede hablar en eslavo, bueno, en su eslavo ucraniano, con cualquier pueblo de cerca, o sea, con polacos, con búlgaros casi y con bielorrusos, pero un ruso no puede hablar con los polacos porque no es tan similar a la lengua, ¿no? Como que cambió mucho, ¿no? sí, y después algo que también socialmente les ha acompañado toda la historia es la asunción del asesinato como elemento en la guerra política. Esto es histórico en Rusia y podemos poner un ejemplo, ¿no? Para que lo entienda todo el mundo. Hitler asesinó a muchos judíos y los alemanes se avergüenzan de Hitler. Pero Stalin asesinó a muchos más rusos, no, porque Hitler asesinó a judíos que no eran alemanes, pero Stalin asesinó a rusos, asesinó a muchos más rusos y los rusos no se avergüenzan de Stalin. Es No, una no, figura no. De hecho, histórica para ellos. y dicen que es un personaje de su época y que, bueno, que es el salvador Claro. de la patria, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, el Pero, de gobierno. hecho, hay una cosa, mira, Hugo, Jorge, que leyendo un libro no hace mucho sobre el tema, uno de los personajes que revivió la figura de Stalin, que había muerto, ¿no? Cuando Khrushchev y todo esto, había muerto la figura, tuvo un repunte en los años 80 con el nacionalismo ruso y volvió a caer un poco, y con Putin, el aniversario justo de su nacimiento, creo que fue de su nacimiento, vuelve a publicarse muchas biografías de Stalin como ese salvador de la patria, ¿no? Sí, pero fíjate, si vemos Putin, si estudiamos a Putin y su historia, está regada de asesinatos. Sí, envenenamientos de espías en Londres y cosas. Claro, Gente que cae por balcones, gente que resbala al salir de casa, gente que se ahoga. que se Allí, suicidan y matan a toda la familia. claro, esto es una cosa histórica y que no creo que vaya a cambiar, va en su esencia, ¿no? Mm, sí.
Pero eso yo creo que es una herencia soviética, incluso a lo mejor previa incluso de Yo la creo que policía es zarista. una herencia mongola. Sí, bueno, y Iván el Terrible también, claro. Claro, los mongoles los tuvieron sometidos Mm, y machacados durante siglos. Yo creo que eso lo asumieron como propio también, ¿no? mm, Porque son los más bárbaros de todos los pueblos eslavos, ¿no? Y además siempre han querido eh, tener ese papel de los dueños del mundo eslavo, ¿no? Aunque realmente no lo son, pero siempre han querido ocupar esa posición, ¿no? mm. Por Sí. eso con Ucrania tienen un problema histórico también de pureza, ¿no? De raza. Y a Ucrania la han masacrado durante toda la historia. Bueno, no hay más que recordar el Holodomor, en el que esto se dice muy rápido, pero en el que eliminaron a más de 3,5 millones de ucranianos matándolos de hambre. O sea, Hice hace poco un programa sobre ello. no se repite lo suficiente, ¿no? No, no, y es un tema a ver, que se niega y bueno, está declarado por muchos países como un holocausto, es decir, está programado como crimen, un genocidio, y hay gente que lo niega, es decir, esto es como negar la SOA, ¿no? Como negar el holocausto, tenía que rayar el delito. Y fíjate que además eh, fue Paco una cosa terrible, porque yo hablando con mis suegros y demás, me decían, claro, es que paralelamente al Holodomor, a matarnos de hambre, lo que hicieron fue generar una serie de tiendas donde tú podías empeñar las cosas de valor Ah, que claro. tenías para conseguir grano, ¿no? Mm. Y bueno, un abuelo de mi suegra, pues murió en la cola de la tienda de empeños, esperando en la cola, se cayó muerto de hambre. Entonces, es una cosa dramática y que además, fíjate que ellos han conseguido justo lo contrario a lo que buscaban. Por eso digo que en esta operación inteligencia hay poca. Eh, Ucrania jamás les va a perdonar, jamás va a estar a su lado ya Mm. y además han generado que la OTAN Se arme más que nunca. se arme más que nunca, que estaba muerta. Sí, sí. O sea, yo creo que han conseguido todo lo contrario a lo que A ver, podían yo creo que a pensar. veces en estas cosas o te engañan, porque esto es igual que lo de Hamas, ¿no? Es decir, yo he visto si este fuera, a Hamas alguien le tuvo que engañar, a igual que a estos, porque o son muy tontos, porque no ganaron nada, es decir, más OTAN, Finlandia y Suecia, más armas en la OTAN, se aprueba el 2% que Trump lo pidió ya y no se lo daban a ninguno de los demás países, Y ahora todos estamos claro, convencidos todos al de, 2%. de que Ucrania no va a ser nunca más, vale, estará amputada, no sabemos cómo quedará, pero no va a ser nunca más un gregario de, por lo menos de corazón, podrán ser obligados, pero no van a ser gregarios de corazón. Y internacionalmente se convirtió en un paria para muchos países, para otros, vale, será un ídolo de la rebeldía contra Estados Unidos, pero yo no lo veo tampoco. Y por otro lado, jamás, o alguien le prometió un apoyo haciendo esto, o se les fue de las manos, tuvieron más éxito de lo que pensaban, porque si no, jugaron con la respuesta israelí, sabían que iba a ser muy dura. ¿sabes qué pasa? Yo que he estado por ahí por las alturas unos cuantos años, eh, muchas veces las cosas no están ni tan preparadas como se piensa, Uh -huh. ni tan planificadas como se piensa. Quizás sí la ejecución está, yo he defendido que detrás de Hamas mm, estará Irán, pero alguien más también. Porque cualquiera que Hay conozca mucha el gente que mundo ya lo árabe, dijo, eso. claro, que cualquiera que conozca el mundo árabe sabe que la planificación y la organización no es lo de ellos. Y pasa como en el 11S. O sea, alguien ayudó a cometer ese atentado, porque si no, ellos no son capaces. A mí me lo pueden contar 1000 veces, me tienen que hacer un dibujo porque no lo voy a entender. Entonces, debe de haber apoyo de alguien que sí está acostumbrado a planificar y ejecutar este tipo de acciones, ¿no? Uh -huh.
No, sobre todo yo es por la reacción de, por ejemplo, de Irán, que no se está mojando de verdad realmente, y la declaración de que ellos no sabían de esto. O sea, claro, aquí no claro, sabía nadie no, nada. no, no sabe nadie. O sea, pero es que Nadie aparte, sabe vale, nada. es verdad que no sabía, pero quedas muy mal, porque Lo que quedas pasa muy es que mal yo porque creo no que controlas a tus perros, ¿no? Es decir, no sé. se juntan muchas cosas, Paco. Eh, una corriente que yo creo que ahora va a cambiar otra vez, que es una corriente en el mundo de la inteligencia de una confianza ciega en la tecnología, Claro, y abandono de los humanos. Sí. abandonando la inteligencia clásica, Sí, la sí, sí. inteligencia humil, ¿no? Mientras que ellos jamás sí tenía inteligencia humil, porque cuando ha contraatacado Israel se han encontrado documentos aportados por trabajadores que trabajaban en Sí, sí. Israel, por ingenieros que trabajaban en Israel, o sea, ellos sí han utilizado la inteligencia humil. Entonces, no solo en este tema de Israel, no solo asusta cómo ha fallado estrepitosamente Israel, sino asusta que la otra parte sí lo ha hecho bien. Y ha estado por delante de Israel en todo, en lo bélico, en lo mediático, en todo. Entonces tú dices, ¿no se esperaban esto? Bueno, tienes que pensar que los líderes de Hamas están en Qatar y en Sí, 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 Turquía. sí, sí. Sí, pero bueno, bueno, el chollo seguirá como una especie de grupo criminal terrorista sin patria, Claro, ¿no? ellos Como, no sé. van a seguir como lo que son y ya está. Y el que muera ahí, pues el pobre que muera ahí, pues ya está, pues murió y se acabó, ¿no? No, no, sí, sí, sí. Y bastante gente está muriendo. Pero en la desinformación tú ves, por ejemplo, esta es la guerra en la que más niños mueren. Tenemos noticias de, salvando, no quiero faltar a que, ni digo que me parezca bien que haya muertos civiles inocentes, pero que mueren niños todos los días. Todos los días hay cientos de niños muertos. Nada más que se habla de niños. Israel ataca ahí, genocidio. 600 niños muertos, digo. Si A ver, venga, yo a más de las uno cifras las da jamás, las cifras las da jamás, o sea que ya no claro, yo podemos. a más de uno le pregunto, ¿me puede indicar de dónde salen esas cifras? Claro, no te contesta, porque no salen de ningún lado. No, pero además por estadística, si mueren 600 niños, tienen que morir 5.000 hombres, adultos, sí, porque son los soldados, es decir, los hombres adultos por ahora No, están combatiendo, o sea. pero y sobre todo, yo creo que algo más importante, Paco, es, Pero yo pues, digo una cosa también, que un niño muerto es una desgracia, lo quiero dejar bien claro. no, claro, no, pero no un niño muerto. Un muerto en una guerra es una desgracia. Sí, sí. Las guerras no deberían de existir, pero las guerras son consustanciales al ser humano. Existen porque el ser humano es malo. Punto. No hay que darle más vueltas. El problema es, ¿por qué le echa usted la culpa a Israel y no a Hamas, que tiene a los gazatíes completamente controlados y no los deja salir de allí porque los utilizan como escudos? O sea, Israel, por ejemplo, ha presentado eh, vídeos del hospital en los que se ve claramente cómo llevan a un rehén medio muerto, Sí, sí. están médicos, tíos con armas y tal. Por tanto, los médicos del hospital que están diciendo que no se utilizaba por parte de los terroristas de Hamas están mintiendo, porque en las imágenes se ve que están ahí metidos en el hospital. Entonces, claro, al final es una población que yo creo que a Gaza lo mejor que le puede pasar es que desaparezca Hamas. No, no es evidente. El problema, el vacío de poder, y yo tengo miedo a una cosa, que es quién coja el sitio, porque a lo mejor lo cogen otros como el ISIS. Es decir, el problema que jamás le dejaron crecer, eso es refutable. También porque en el 2006 les dieron la independencia. Dijeron, mira, esto es vuestro, os solucionáis, ¿no? Yo, Porque la gente lo olvida eso, ¿eh? Porque la gente olvida que desde 2006 Israel solo vigila el perímetro, es decir, y entra alguna vez a operaciones militares o policiales de castigo, ¿no? Pero no hay que entender las cosas a medias. Es decir, 2006 jamás se extiende, se expande, crece y se desmadra la situación. Y, claro, yo hoy, mira, estaba escribiendo mañana, ya me pierdo, no sé ni cuándo estoy escribiendo. no, estamos ahí eh, todavía. estaba escribiendo algo que es que Netanyahu se tiene que ir, Bueno, sí, porque sí, él sí, sí, es sí. gran parte de este problema. De la culpa, sí, sí, sí. Evidente. Gran parte de la culpa la tiene él por bueno, establecer unas políticas ultraortodoxas
que no han beneficiado la paz, desde luego, porque le interesaba Hamás para que no mejorara el territorio de Gaza. Por muchas cuestiones se tiene que ir. Lo que pasa es que ahora se está aplicando el patriotismo israelí, es decir, primero vamos a resolver esto y después ya veremos. Pues yo estoy convencido, en Israel son muy serios y estoy convencido que en cuanto termine esto van a investigar a fondo. Él es responsable de una disminución de los medios del ejército y de los servicios de No, y inteligencia lo que era la vigilancia de la valla estaban muchos mecanismos caducados, ¿eh? De las cámaras y todo eso. y de enfrentamientos entre los servicios. Tiene muchas culpas, muchas. Pero bueno, eso vendrá después. Pues de Rusia y Ucrania más o menos comentamos todos. ¿Voy a ver preguntas del público, Jorge? Sí, sí. ¿O hay algo más que tengamos que añadir? No, si me dejas hablar, estamos 5 horas aquí. Vamos a hacer preguntas y alargamos un poco más la conversación. Venga. Pero ya voy a decir un poco al público una cosa. Tengo que bajar el ritmo y hay dos opciones. Un solo programa más largo o mantener 2 programas de una duración más lógica. No puedo estar todos los días hasta 1:30 de la mañana y levantarme a las 7 de la mañana para ir a trabajar. Eso no, lo aguanto un tiempo, pero ya me está pasando cosas que tengo que descansar. Pues con tu sapiencia me extraña esta simplicidad. Haber estado tanto tiempo sin ver un artista afectado. Ver un artista nos pone al día a todos, a mí también. Pues los ucranianos no podrán hacer un túnel pasando el río. Es una locura. Sí, es una locura. Porque aunque se congele el río, la parte inferior del río está mojada y ahí no es tan fácil hacer un río. Incluso esa zona no se congela, esa zona al sur. Tiene que haber una invernada de narices. Y los túneles militarmente tienen un problema, que tienen una entrada y una salida y que cuando estás dentro corres mucho peligro. Sí, sí. Y estamos viendo que los túneles estos de Gaza los están hundiendo todos y fallándolos todos. Sí, fíjate que decían al principio, Israel, yo creo que se estudiará en las academias militares las acciones de Israel, cómo en tan poquito tiempo ha partido Gaza en dos. Ha dejado la parte norte, que es donde los tiene arrinconados, por tierra, mar y aire, de ahí no van a salir, y aquellos famosos túneles que iban a obligar a los israelíes a tener muchas bajas y demás, pues están atizándole a los túneles, que vamos, yo creo que donde hay bajas es en la parte de Hamás y muy importantes además. Sí, no, yo en esta guerra creo que el diferencial de bajas entre un bando y otro es increíble. O sea. Yo tengo una teoría también, que Hamás perdió lo mejor de sus soldados el día 7 de octubre. Esos primeros que entraron, que eran las fuerzas se les veían muy bien equipados, cogían el arma de una forma que es muy profesional. No sé hacerlo bien, pero era con un arma en forma girada, que es con un sistema propio de fuerzas especiales. Esos están muertos, porque quedaron allí y durante 2 días o 3 combatieron en algunos sitios y ahí perdió gran parte de sus unidades, de las mejores. Que es verdad que a lo mejor para la guerra que venía después tampoco les valdría mucho porque, bueno, contra un Merkava, pues no está muy... Yo veo que al final, fíjate, esto históricamente ya es la segunda vez que le ocurre a Israel. La guerra del Yom Kippur, que se vende como un éxito muy importante, realmente no lo fue. Realmente la primera parte es un error estratégico importante como este. ¿Y qué le ocurre a Israel? Israel tiene un potencial militar inmensamente más grande que cualquiera de los que le rodea. Por tanto, acusa el golpe, pero cuando pone en funcionamiento la maquinaria de respuesta, pues son prácticamente imparables. Y de hecho, algo que es indicativo de esto es que todos los países que los rodean están en silencio. Sí, ¿Por qué están en silencio? Porque ninguno quiere, es decir, es como si escuchara una cantina que dice, ahora está Israel en modo combate, no nos metamos con ellos, no vaya a ser que también nos toque a nosotros. No, y aparte es que, por ejemplo, activaron más reservistas que en el Yom Kippur. Sí, sí. Claro, y el Yom Kippur es una guerra contra los vecinos, contra todos, ¿te imaginas? Están preparados para ese escenario, ¿no? ¿Cuál sería el punto de inflexión o la circunstancia para que Rusia abandonara o cediese la guerra?
Yo creo que no existe. Yo es que lo veo muy difícil, incluso es que lo veo imposible. Claro. Es muy complicado porque estamos ante un líder que se cree el redentor de la gran Rusia, ¿no? Y esta es su vida. Y tampoco creo que su muerte mejorase nada al respecto. Es decir, puede ser que el que les supliese fuese peor que él. Es decir, al final en Rusia se ha generado un sentimiento patriótico de potencia que quieren volver a ser. Al final, explicándolo muy rápido, cuando llega al poder Putin, recordemos que llega de la mano de Boris Yeltsin. Cuando él llega al poder, Rusia ha caído, tras la desmembración de la Unión Soviética, Rusia cae en la absoluta, internacionalmente desaparece, es irrelevante. Eso para el corazón ruso es como una puñalada. ¿Y qué hace bien Putin? Porque a cada uno hay que bueno, respetar lo que hace bien. ¿Qué hace bien Putin? Putin, a la chita callando, va generando Estado, aunque sea de mano de mafiosos, va controlando esa Rusia, va controlando a los oligarcas y va generando un resurgimiento de Rusia. Y Sí, sí. cuando él decide atacar Ucrania es porque cree que ya está en el momento Que ya está en el buen camino y que puede hacerlo, ¿no? va a hacer su misión existencial. Entonces, eso aparte ha calado en mucha parte de la población rusa y para ellos es como el dios mesiánico, ¿no? Por tanto, que un elemento de estas características vaya a ceder ante sus impulsos me parece complicado. Y por otro lado, fíjate, yo al que hace la pregunta, que no sé quién es, son dos líderes que están en la misma situación. Es decir, Abelanda. Abelenda, pues mira, Abelenda, son dos líderes que están en la misma situación. O ganan o mueren. O sea, Putin, su población, sus militares no le perdonarían ceder ni un milímetro. Y Zelensky tampoco. No, es que yo siempre lo digo cuando dicen lo de negociar la paz, pero es que si Zelensky firma perdiendo territorio, los más nacionalistas le van a matar. Le mata, no sale vivo de ahí. Sí, sí. Incluso hasta decir que Crimea ya es rusa para siempre, claro, esto es un tema muy difícil, ¿eh? Esto no es tan fácil como piensan algunos. Porque está no la vida solamente de ellos, sino de todo el régimen, es decir, de todos los que están con él, es decir, en el caso ruso. El sistema es el que, sí. el que mantiene, ¿no? Sí, sí. Voy a hacer una pregunta en el chat. De hecho, fíjate, el deterioro de Putin es visible, el deterioro físico. Yo no sé si porque está enfermo, como dicen, o por lo que sea, pero se le ve. Hombre, estrés tiene que tener, ¿eh? Sí, Zelensky también. Sí. Pues Jorge, no veo más preguntas en el chat. No hay preguntas porque yo creo que lo explicaste muy bien. Y igual no hay pregunta porque no se ha enterado y dicen, habría preguntas. No, yo lo entendí todo. Pues Jorge, el que quiera seguirte, estás en Twitter, Yuri_HSI, pero también tienes un canal aquí en YouTube. Sí, tenemos un canal que se llama Spy on the Web. Y bueno, ahí tenemos contenido de todo tipo, pero sobre todo de divulgación de cultura e inteligencia y también de geopolítica. Hablamos mucho de la actualidad y de ayer. Sí, ayer tuvimos programa y hablamos pues de esa victoria en Argentina de que no Milei, se ¿no? ¿Qué esperaba. fue Nacho, no? Ahí contigo, no, me lío. No, Nacho vino la primera vez, no lo quise llevar ayer porque entonces le tendría que dejar quedar mal, porque nosotros hicimos un programa hace meses cuando nadie hablaba de Milei, ¿no? Y a mí me la apuntó una chica del equipo y me dijo, pues este tío va a llegar. Y yo tengo que reconocer que no había leído nada de él. Empecé a preocuparme, a leer y tal, y es un fenómeno, no digo la persona, digo, es un fenómeno a estudiar.
Es No, es decir, un fenómeno mediático y un fenómeno es evidente. Sí, sí. tremendo. O sea, Hombre, es verdad que aquí ayuda también mucho la situación del país, es decir, un país que tiene un sí, 150% de pero, inflación y una pero corrupción tú, galopante, pues ayuda. pero este tipo de personajes, esto tú te lo encuentras en una calle de noche y le das la cartera directamente. O sea, es un tío esperpéntico, maleducado y es presidente de Argentina. Pero no Pero será que un eso, personaje, no será creado ese personaje. hombre, yo Habría creo que que verlo como era él antes, pues, porque es profesor de todas universidad y estas tal. cuestiones tienen una parte de personaje, Claro, 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 claro. que le ha llevado a ganar. Pero yo creo que lo interesante es analizar. eh, las figuras eran Milei y Massa. Mm. Y volvemos a investir lo antiguo con lo moderno. Las redes sociales, mover un relato disruptivo con el acomodado, ¿no? Entonces, al final, las redes sociales tienen una influencia tremenda. Y es que los jóvenes se informan a través de las redes No, sociales, ya no ven la tele, es que no ven la tele directamente, ni no ven un leen programa un de periódico, televisión. Claro, claro, claro. ni leen Sí. un periódico, ni No, nada. no. Entonces, este tipo Ni ven Belun Artist tampoco, que no me ve casi nadie joven. tampoco. No, no, no. Bueno, Yo eso, de cero tengo nada, menos de un 5%, menos de 30. No, 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 de menos de 40 casi. bueno, mira, yo lo explicaba en un programa, Paco. Nosotros hacemos contenidos de interés, los tenemos que preparar, nos cuesta mucho trabajo. Como tú tienes un canal, ya sabes que esto para vivir no vale, ni siquiera para sobrevivir, porque esto es como la esclavitud, los precios que paga YouTube y tal, esto es para cerrarlo mañana No, esto es tener y mucho contenido y sí que te da algo. El problema es que la propia plataforma le apetece y te desmonetiza los programas y 10 días después dice, perdona, si no tenía que habértelo quitado. Y a mí ya me sí. borró 2 programas, borrados directamente, pum, borrados, porque eran malísimos, eran perjudiciales para no sé qué, y me los vuelve a poner enteros. Me dice, no, perdona, no, tenías razón, no eran para tanto. Es decir, Sí, sí. es un Pero poco que al final, subgénero todo, pero bueno, es lo que hay. porque al final tú puedes vivir de esto si tienes 500.000 seguidores, 1 millón de seguidores. No, no sí, tienes razón, pero lo importante no es eso, es las visualizaciones. Hay gente con 5 millones de seguidores que ya no le sigue nadie, entonces no le vale para nada. Eso es lo más Sí, bueno, importante. eso nos ocurre a nosotros, ¿no? Nosotros tenemos un, un, un nivel de visualizaciones muy alto, a pesar de no tener muchos seguidores, pero quiere decir que nos siguen con fieles, ven nuestros contenidos y tal. Y yo después veo canal de 500.000 suscriptores, 50.000 visionados, Pues digo, claro, ahí está, ahí está. ¿eso qué es? Eso es Claro, porque se puso en algún momento en algún vídeo de estos que son. y porque el COVID, la época COVID, yo Claro, también. creo que hizo bastante, pero aún así, es decir, tú y yo salimos hablando de historia, de inteligencia, de algo que tiene peso específico, que está basado en experiencias, en preparación, y llega un tío, hace un programa de si es más difícil matar a una vieja o un gato y Y ya está, tiene lo petó. 500.000 visionados. Sí, sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Entonces, Sí, 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 pues sí, bueno, sí. Pero bueno, ya sabes tú que si tienes el zapato es más fácil. No, pero tienes toda la razón. Pero bueno, es como todo, ¿no? Es decir, tú puedes escribir un libro como La Frontera Norte, que me lo van a leer 4 amigos, no porque no sea bueno, sino porque es un tema, eso, la conquista de México, madre mía, eso es hace 300 años, 400, y ya tira para atrás. Y Belén Esteban hace un libro y lo compra 500.000 de personas. No tengo nada contra sí, Belén Esteban, ¿eh? no, pero ven Esteban que Claro. no sabría dónde está la frontera norte ni la sur. No, no, ni eh, escribir el libro que supuestamente publica. claro, hay tanta gente que escribe libros que yo le haría un dictado para ver después si han escrito el Sí, libro o sí, no, sí. ¿no? Pero el mundo Pues funciona así, es así. tampoco lo podemos dar mucha vuelta. Pues Spy on the web, que On te the web. sigan, que te sigan Yuri, _HSI en Twitter, y volverás por aquí algún día a hablar a ver un artista, ¿eh? Yo Sí, te invito, cuando quieras. yo ya te he dicho desde el primer día que a tu disposición yo atiendo a todo el mundo, salvo que no pueda,
pero yo me lo prometí a mí mismo cuando tenía 2.000 seguidores en Twitter, ahora tengo 35.000 y sigo atendiendo a todo el mundo que me llama, porque creo que para esto vale las redes sociales, y Twitter es un reflejo de la sociedad. Sí. Bueno, Pero hay que intentar en la sociedad meter lo mejor que podamos. Es decir, claro. Los talentos, ¿no? Es decir, Dios te dio un talento, si lo dejas bajo tierra no vale para nada, pero si lo predicas al mundo y ayudas a mejorar el mundo, lograste que tu talento sirva para algo, ¿no? Pues esto es lo mismo, es decir, nosotros podemos ayudar a la sociedad dando un contenido, historia, actualidad, pues hay que decirlo, predicarlo, ¿no? Contarlo al mundo. Y si tenemos que luchar contra la marea de ignorancia, la marea de fanatismo que existe en este mundo, pues se hace, punto. Es decir, para eso estamos, ¿no? Yo desde pequeño nadie me hizo callar, y menos engarruladas. Es decir, ¿no? Yo creo que tenemos una obligación que es, o yo me la creo, que es ayudar a tener una sociedad mejor. Y ayudamos a tener una sociedad mejor aportando lo mejor de nosotros mismos. Sí, sí. Y yo procuro hacerlo todos los días. Y yo cuando contesto a algunas personas, digo, podría no hacerlo, pero es que me duelen algunos contenidos, me molestan, y yo contesto con criterio, ayer, si no digo el nombre me da algo. Hay por ahí un señor que se llama Antonio Papel, me parece, que escribe unas cosas de fanatismo puro y duro, y ayer le contesté, pero con dureza también. Pero creo que es necesario. No nos lo va a agradecer nadie, probablemente. O por lo menos nuestros seguidores nos lo van a agradecer y nada más. Pero creo que es una obligación y yo la cumplo. Yo estoy en la reserva. El 98% de los militares en la reserva deciden vivir de lo que cobran sin trabajar. Cosa de la que yo me beneficio, como todos, pero no entiendo. Es decir, ni militar en la reserva, ni bombero en la reserva, ni... O sea, si uno tiene edad de trabajar, pues debe estar trabajando. Se puede, es normal, hombre. Eso es evidente. Si tienes y ganas y capacidad, claro. A ver, hay gente que no vale para muchas cosas, pues ya está, no puede hacer otra cosa. Claro, entonces... Pero otros sí. Es decir, como lo de, mira, yo tengo un ejemplo y es amigo mío y lo voy a mencionar. José Sotochica. José Sotochica con 25 años le pasó lo que le pasó, sabemos todos que es ciego. Fue por un accidente en el ejército, se podía haber quedado a cobrar una pensión y no, estudió la carrera de historia, es doctor en historia y escribe unos libros como nadie en España. Pues para mí es un ejemplo de superación. La gente tiene que superarse, ¿no? Pues ya está, tú hasta hoy eras una cosa y mañana eres otra cosa también. Es decir, tienes toda razón, ¿por qué vas a perder el tiempo y te vas a dedicar a pasear y a ver obras, ¿no? Joder, sí, claro, ya está. Bueno, claro, yo decidí que no era mi edad para irme a casa y sentarme a ver la tele, que no la veo. Entonces yo decidí que yo podía seguir creando y podía seguir aportando algo, y en ello estoy. Y a Pues mí ahí me llamas tú, me llame quien me llame, yo si puedo voy y hago mi papel. Yo no intento que nadie piense como yo solo doy mis argumentos y cada uno después que reflexione y que adopte su... Mira, yo hoy llevaba a la niña a entrenar, me tengo que ir a un bar 2 horas a esperar que salga porque entrena muy lejos de casa, y había una conversación de 5 personas, que cada uno decía una barbaridad un poquito más grande, ¿no? Pero versaba todo en torno a la figura del rey, las manifestaciones, y entonces había uno que decía, si nosotros tuviéramos un rey como Dios manda, con cojones, esto no estaría ocurriendo. Pero no sería una democracia. Claro, yo le escuché como 3 o 4 veces y después me giré y lo siento, digo, mire, lo siento primero
maleducado por escuchar su conversación, pero como era grito tampoco era difícil. Y es charla de bar, o sea que es. Claro, es una sala de bar. Y después digo, yo si quieres te doy algunos argumentos, ¿no? Entonces yo le expliqué qué era la figura del rey, cuáles eran sus limitaciones. Y el hombre al final me dijo, claro, yo es que todo eso no lo sabía. Digo, Claro. ya, pero estaba opinando sin saber, Sí, ¿no? sí, sí. No, Entonces, al final yo creo el trabajar para divulgar cosas que sepas, no digo ser un opinólogo que sepas de todo. Yo no sé de todo, yo sé de pocas cosas. yo traigo gente que sabe de todo y aprendo. O Claro, sea, me gente que refiero, sabe de cada cosa. claro, que aprende Eso. de todo, sí, sí. Sí, Pero creo que es importante aportar información y ya después cada uno que establezca su opinión sí, sí. de acuerdo a lo que entiende de cada cosa, ¿no? Mm. Pues Dice, ¿os coincido parece contigo. bien que Felipe firme la amnistía? Pez azul. No, no puede hacer otra cosa, tiene que firmarla. A mí no me parece ni bien ni mal, es su obligación. No, es que no puede decir. El único caso solo un caso en la historia, que fue el rey Balduino de Bélgica, cuando tuvo que Mm. firmar el aborto, dimitió por un día. Dejó el trono por un día, si no recuerdo mal. No sé qué figura legal tuvo que hacer y firmó su hijo por él. Claro, pero Pero también hay, En España no está esa opción posible. Es decir, si lo deja, lo deja. O sea, no, no, no. también hay que pensar algo que yo creo que es importante. Es decir, en ningún sistema democrático, o por lo menos en el nuestro, como está conformado, no vota el que gana, no gobierna el que gana las elecciones. No es Go- parlamentaria, es el que consigue la mayoría Gobierna el absoluta. que tiene una mayoría parlamentaria. Sí, sí. Eso, Y eso por lo, tanto, están gobernando los que tienen mayoría parlamentaria. Nos guste o no nos No, guste. es que primero es que nadie en España vota al presidente. Eso primero tenemos que tener claro, porque lo que votamos es una lista electoral en la que no aparece el candidato presidencial. A Sí, ver, los madrileños tenéis el honor, vale, sí, pero en Asturias no. Salvo que el candidato sea asturiano y se presente por Asturias porque crea que va a ganar, nadie elige al presidente salvo el que está en la lista claro, de la comunidad autónoma. pero que lo que debe de entender todo el mundo es que quien gobierne es la mayoría parlamentaria. Sí, 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 Y sí. en este caso son la mayoría parlamentaria. Otra cosa es que a mí personalmente me toque una división de poderes, que es algo que no admito, porque para mí Claro, la democracia no consiste en votar. La democracia consiste en el respeto a la división de poderes, el respeto a la libertad individual y otra serie de cosas como, bueno, el respeto a la propiedad privada, el derecho a la vida y demás cosas muy importantes. El hecho de votar podemos ponerlo en un elemento, porque también votaban en dictaduras, o sea que no. ¿no? Después yo creo que influyen muchos factores. La izquierda se moviliza mucho más, tanto en la calle como para votar. Mm. La derecha es más cómoda. En la calle no se moviliza porque tiene más cosas que hacer. eh, pero después el día de ir a votar tampoco se moviliza. Entonces, al final, tenemos un poquito lo que es la representación del país, no un Sí. poquito, tenemos la representación del país ahí, Mm. ¿no? Otra cosa es que tú estés jugando, como tú bien dices, con la división de poderes, con el control del poder judicial, con dar una amnistía o sentarte a pactar con un prófugo de la justicia. Pues bueno, eso son cosas que Nada, yo desde fuera, si yo fuese no español y, bueno, me pasó en Portugal, hablando con un policía municipal majísimo que hablaba español perfectamente en Lisboa, me dice, es que visto desde fuera, lo yo vuestro siempre, es peor que lo nuestro, ¿eh? Y bueno, a los 2 días es cuando dimite el presidente de Portugal por el caso de corrupción, pero bueno, es así, bueno, no vamos a hablar de esto, que ayer ya hablé de esto ya. no, yo al final creo que todo es mucho más sencillo, ¿no? Y aunque estemos en una situación compleja, porque lo estamos, bueno, hay que dejar también pasar el tiempo y ver cómo vienen las cosas. Yo no hablo nunca de política española, entre otras cosas porque no puedo, Mm. porque yo soy militar en la reserva, pero yo creo que la legislatura va a ser complicada, No, eso sí, muy eso se ve, se complicada, ve. porque estamos dando alas a unos individuos que no son de fiar. Entonces,
Van a empezar rápido a dar Pero cosas. recuerda que puede haber gente interesada en desestabilizar estas legislaturas. Es decir, que empiece a haber Claro. países que empiecen a malmeter. Vamos a evitar al país más jodido de Europa, ¿no? Vamos a para estos. Bueno, es Que que ya fíjate, pasó, ¿eh? esto hay mucha gente que no se lo imagina o no quiere pensarlo porque no quiere pensar que existan estas cuestiones. Pero, a ver, después de la salida del Reino Unido, que yo creo que incluso es buena para Europa, porque el Reino Unido es como, No, estaba siempre en contra de todo. claro, el Reino Unido es el tío Sam en una isla, ¿no? Eh, pero si alguien consiguiera desestabilizar España y que nosotros saliéramos de la Unión Europea estaría muerta. Sí, sí. Nosotros somos, que ahora mismo España, Francia, Italia, Alemania se saliese de la Unión Europea, es la muerte de la Unión Europea. Sí, sí. Que yo también pienso que o cambia mucho o no sé qué futuro le espera a la Unión Europea. No, es que te cambias, sí, sí, sí. Bueno, es lo Pero que hay. bueno, Eh, lo que tenemos. Vamos poco a poco. Y yo cada vez que pienso en esto es el futuro de mi hija, ¿no? Yo, a ver, yo espero que ir tirando para adelante, ¿no? Pero esto tenemos que pensar siempre Nuestros hijos. en lo que nuestros hijos, el futuro de nuestros hijos. Es decir, y cuando la gente le gusta discursos para dividir una nación, romper una nación, tiene que pensar lo que recibió en herencia y lo que va a dejar a sus hijos. Es decir, recibimos en herencia un país que, bueno, estaba entre los 20 primeros del mundo en economía, y vamos a dejar un país roto, dividido entre nosotros, y que va a estar entre los 40 primeros del mundo en economía. Si eso es lo que queremos para nuestros hijos, bienvenido todos los que destruyan España, porque realmente lo que estamos destruyendo es la herencia. Es decir, nosotros tenemos un piso en Sí. un país que es España. Si España no vale nada, el piso no nos vale nada. Es decir, y eso... A mí me da mucha pena porque creo que hay dos generaciones que son la de nuestros padres y la de nuestros abuelos que sufrieron mucho para construir este país, para construir este sistema, para que nosotros viviéramos mucho mejor que ellos. Y nosotros lo estamos destruyendo, ¿no? Es una pena terrible. Y probablemente vamos a ser una generación, como tú bien dices, que entreguemos a nuestros hijos un país peor que el que recibimos nosotros de nuestros padres, ¿no? Sí, 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 no te dudas ninguna. ¿Eh? Pero no aprendemos. No, no, Ayer yo veía una manifestación en Bilbao, antes de ayer o esta semana, con muchísima gente en las calles pidiendo la independencia del País Vasco y la encabezaba un señor que se llama Arnaldo Otegi. Esto es bueno, el mundo al revés. bueno, esa ya no, esa ya la se hacía antes también. Lo que fue el mundo al revés, y esto ya no hablo más de política interior, pero porque tiene que ver con Israel, cuando Otegi dijo una cosa que me pareció el mayor acto de hipocresía de la historia, cuando dijo que él estaba en contra del secuestro como arma política para que liberasen al vasco, que estaba muerto el pobre también desde el día 7 de octubre, que liberasen, porque no es el secuestro un arma política, él estaba en contra, cuando estuvo condenado por secuestro. O sea, es para que veamos un poco que hay gente que daba me gusta a ese vídeo de Otegi, a esa frase de Otegi, sin saber que está diciendo lo contrario de lo que hizo, no de lo que pensó, de lo que hizo. A ver, yo creo que en esos... Sin pedir perdón, o sea, porque no pidió perdón tampoco por haber cometido eso. Es decir, yo me parece que todo vale, pero el problema es que la hemeroteca falla, pero lo que no nos puede fallar a todos es la memoria. O sea. Mi abuelo decía siempre, mi abuelo estuvo en la guerra y contaba siempre con esto de tener un tamiz de diferente malla para los demás que para mí. Entonces decía siempre, dice, mira, siempre iban dos amigos después de la guerra y uno le decía al otro, oye, a todos los comunistas había que colgarlos. Y oye, que mi hijo es comunista. No, Joder, tú ya pero no. eso es otra cosa. Pues esto es Pero, lo mismo, es decir, sí, que yo dije esto, no pasa nada. Están diciendo una cosa y lo contrario constantemente. sí. Y no le Bueno, pasa factura a nadie.
No, nadie, pero es un poco de la posverdad, ¿no? Es el mundo que vivimos, la posverdad, que tiene que ver mucho con esto de la guerra híbrida, la guerra en la zona gris. Es decir, Sí, se es lo sabe que la mismo. sociedad es así, pues jugamos con ella y le vamos a atacar donde duele, ¿no? Pues nada, Jorge, muchas gracias, la verdad que todo un placer charlar contigo, compartir también este Pox programa, es decir, es algo que ya es cosa de la casa, ¿no? Después de los programas hablamos siempre los invitados y salimos un poco del guión del programa, que hay gente que no lo entiende, pero el habitual de Belugantis le encanta esta charla de después que nos salimos un poco del guión y la verdad que enriquece y hace reflexionar. Lo que tenemos que hacer todos es reflexionar. Gente, no les gustará lo que nos dijimos, pues que nos debatan, que nos den argumentos contra o a favor, ¿no? Pues nada, Jorge, muchas gracias y ya, si quieres decir algo como despedida. Bueno, yo decía antes que yo cuando me llamaban iba a todos los lugares y porque creo que la verdadera esencia de la realidad, de la información de verdad, está en los canales pequeños, en los canales que sufrimos mucho para mantenernos ahí. Así que siempre estaré dispuesto a que si tus seguidores les aporto algo, pues A me Spy llames on the Web. cuando lo necesites. Que vayan a Spy on the Web. Y los tuyos, si un día quieren aprender historia, diles que vengan a ver un Artis Historia Militar. Sí, Que sí, es mi otro canal, el canal potente. No lo Pues, dudes. pues me despido, Jorge, de todo el público también. Como siempre, agradeciéndoos que estéis aquí. Espero que os haya gustado este programa para aprender un poco sobre el espionaje ruso y después también nuestras charlas de después, que son parte de casi ya del programa. Pues nada más, muchas gracias a todos. Espero que os guste el programa y si es así, no tenéis que hacer nada más y nada menos que dar a me gusta y compartir y dejar un comentario para que más gente nos descubra. Esto es como todo. Hay gente que dice, ay, mira cuántos seguidores tiene esto, esto es bueno. ¿Qué pocos seguidores tiene? Esto es malo. No, no es así. Como muy bien dice Jorge, tenéis que ver el programa y después sacar vuestra conclusión. Porque no siempre los clubs con 100.000 clubs, miembros son los mejores. A veces el mejor club es el que eres tú solo con tu mejor amigo. Pues muchas gracias a todos. Aquí a mi espalda tengo La Frontera Norte, el libro, el póster y el libro aquí. Os lo digo porque este viernes 24, en Oviedo, a las 7 de la tarde, presento el libro en la librería Pasapáginas. Si sois asturianos o de alrededores, es decir, gallegos, cántabros o leoneses, o castellano-leoneses, podéis venir a ver la presentación. Y iré haciendo más y alguna charla más. Y si alguien conoce a alguien que quiera una charla, pues veremos si es factible una escapadita a cualquier localidad cercana a hablar de la frontera norte, las guerras chichimecas, la conquista de Nuevo México o lo que queráis que hablemos sobre el legado español en la España de América, la Nueva España. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada aquí en Bellum Artis, Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. También tenéis el de historia que siempre se me escapa.